Listo. Muy bien. Entonces vamos a, si se quiere, hacer un resumen o un repaso de la parte que tiene que ver con gestión de usuarios y grupos o viceversa, ¿no? Ok. Bueno, en principio vamos a, digamos, a ver los comandos que utilizamos, ¿no? ¿Cuáles son esos comandos que se utilizan, ¿no? Ok. Esos comandos que se utilizan son los siguientes. Por ejemplo, vamos a empezar en la parte de usuarios, ¿no? Deberíamos trabajar los siguientes comandos, ¿no? Por ejemplo, para crear usuarios, user add, ¿no? ¿Mm? Ok, user add. Luego tenemos, podemos modificar el usuario, sería user mod, ¿no? Si quisiéramos eliminar un usuario, utilizaríamos user del. Para el caso de crear grupos, algo similar, ¿no? Para grupos estaríamos utilizando el comando group add, ¿no? Y para el caso de modificar un grupo, utilizaríamos group mod, ¿ok? Y si quisiéramos eliminar un grupo, haríamos group del, ¿no? Aparte de eso, también utilizaríamos otros comandos. Por ejemplo, si queremos ver los identificadores de usuario y de grupo, podemos utilizar ID. Si queremos ver los grupos de un usuario, podemos utilizar el comando groups. ¿Okay? Aparte de otros comandos, por ejemplo, para ver dónde están, digamos, la ruta de acceso, o de repente para acceder a la base de datos, ¿no? Tenemos acá el comando getEnd. ¿Okay? Esos son los comandos casi siempre que vamos a utilizar. Queremos hacer pruebas, queremos conceder una contraseña, entonces vamos a utilizar passwd. ¿Okay? Queremos hacer una prueba de acceso para confirmar de que el usuario ya accedió correctamente, pudiéramos utilizar el comando login. ¿Okay? Entonces, estas cosas son las que vamos a aplicar en este repaso. ¿Ok? Hasta acá, ¿preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Les había dicho que algunos sistemas operativos de Linux trabajan de manera predeterminada. Y cuando trabajan de manera predeterminada, ¿no? Hay algunas cosas que no están configuradas, ¿ok? Que no están en todo caso como nos gustaría verlas, ¿no? Como si fuera un producto acabado, ¿no? Por ejemplo, podemos saber de que cuando trabajamos de manera predeterminada, el shell de Linux no es el Bourne Again Shell, sino es el shell de Unix. Por ejemplo, podemos ver también de que si yo no le menciono a la instrucción de que se cree un directorio personal, pues no se va a crear el directorio personal, por lo tanto el usuario no va a tener dónde grabar su información. También, por ejemplo, yo le puedo decir al sistema si el usuario puede o no puede tener una descripción por defecto, es decir, de manera predeterminada, ¿no? No se colocan descripciones. Y así por el estilo pudiéramos ir encontrando muchas cosas. Entonces uno se ve obligado a conocer ciertas opciones del comando para poder hacer que la prestación se vea mejor, que el resultado se vea mejor. Entonces, para este ejercicio voy a crear dos usuarios. Voy a crear al usuario Jaimito en condiciones, vamos a decir, eh, predeterminadas. Y luego vamos a crear al usuario Manolito ya echando mano a ciertos conocimientos con ciertos modificadores del comando user add. ¿Ok? Entonces, vamos a crear aquí, ¿no? Crearé a Jaimito, ¿no?
en condiciones predeterminadas, ¿no? Esto otros le llaman default, ¿no? Por default dicen, ¿no? Entonces aquí habíamos visto que el comando para crear era este, ¿no? User add y de frente, ¿no? Jaimito. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Solamente que como soy el usuario sysadmin, ¿no? Como sysadmin no tengo todos los privilegios del superusuario, por lo tanto, tengo que corregir esto y acá tengo que colocar sudo, ¿no? Y hemos visto que sudo es el comando que permite sustituir, ¿no? Momentáneamente al usuario actual, en este caso a sysadmin, por el usuario root. ¿Para qué? Para poder ejecutar el comando, en este caso, user add Jaimito, ¿no? Entonces hacemos eso. Vamos a ver. Nos pide la contraseña de sysadmin. Esta es netlab123. Damos entrada y pueden ver de que ya se creó el usuario Jaimito, ¿no? ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Vamos a echar mano a estos comanditos de acá, ¿no? Ok, por ejemplo, ID Jaimito. Todavía no he hecho un login con él. ID Jaimito. Y ahí me dice, ¿no? El identificador del usuario Jaimito es 1002. El identificador del grupo del usuario Jaimito también es el 1002 y tiene el mismo nombre. O sea que Jaimito pertenece a un grupo interno o personal, ¿no es cierto? O en otro sistema le llaman UPG, ¿no es cierto? Y ese es el directorio Jaimito. Puedo verlo también con otro comando, con el comando grops, ¿no? Grops Jaimito, ¿no? Fíjate que estoy como sysadmin. Estoy analizando lo que tiene el usuario Jaimito. Cuando hago esto, me dice que Jaimito pertenece, pues, ¿no? al grupo Jaimito. Así de sencillo. Pero eso no es suficiente, ¿no es cierto? De repente tenemos que ver algunas cosas más. Tenemos que analizar. Si el profesor dijo que eso está en condiciones predeterminadas, vamos a ver dónde podemos ver esas condiciones predeterminadas. Las vemos acá, ¿no? Veré las configuraciones, ¿no? ¿no? En el archivo base, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería? Get en, y ahí estamos usando este comando, ¿no? Get en, la base es passwd, y aquí vamos a preguntar por Jaimito. Vamos a ver, ¿no? Damos entrada y aquí encontramos que verdaderamente Jaimito sí ha sido creado, ¿no? Acá está la cuenta del usuario, acá debería haber una contraseña. Este de acá es el UID, el identificador de grupo, eso lo hemos visto acá, el UID. Y por acá está el GID, el identificador de grupo. Acá está el identificador de grupo. También vemos que no hay ninguna descripción. Acá hay 2 puntos, son delimitadores de campo. No hay ninguna descripción. Falta, la hemos obviado, ¿no? Por acá vemos que supuestamente Jaimito debe tener un directorio personal. Ese directorio se llama Jaimito y debe estar en home. Vamos a ver. Y como les decía, ¿no? Jaimito ha sido creado en condiciones predeterminadas, ¿no? Acá está. Y se le asigna la shell de Unix. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a ver la base de datos de grupo, ¿no? Para confirmar que verdaderamente ahí está Jaimito, ¿no? Hacemos eso y verdaderamente acá está, ¿no? Este es el grupo Jaimito y este es el GID, el identificador de grupo. Coincide, ¿no? Este de acá coincide con este de acá. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos eso. Ahora vamos a concederle una contraseña a Jaimito y vamos a hacer un inicio de sesión para ver qué es lo que sucede con él. Antes de hacer ese inicio de sesión, vamos a ver si tiene directorio personal, ¿no? ¿Qué hay con respecto del directorio personal? A ver, tendrá, ¿no? Entonces, hacemos un listado, ¿no? En formato largo del directorio home, porque supuestamente ahí se van a alojar las cuentas de usuario o los directorios personales, y cuando vemos no aparece en el directorio personal de Jaimito, como en el caso de sysadmin, ¿no? En sysadmin aparece aquí, ¿no? Las propiedades, ¿no? De este directorio personal. Entonces, estamos confirmando que Jaimito no tiene directorio personal. Muy bien.
Si quiero confirmar su shell, lo acabo de ver, ¿no? Hemos visto que es la shell, ¿no? Pudiéramos de repente, más adelante cuando ingresemos, ver cuál es la shell predeterminada que él tiene. Ya sabemos que es la shell de Unity, pero tendríamos que confirmarlo. Ok, ya hemos confirmado estas partes, vamos a hacer un login, ¿ok? Haré una sesión de usuario. Pero para hacer una sesión de usuario, primero tenemos que asignarle una contraseña a Jaimito, ¿no? Entonces, vamos a asignar una contraseña a Jaimito y luego iniciamos la sesión. ¿Cómo hacemos esto? Sudo, ¿no? Y acá le damos el comando pass wd. Ese es el comando para asignar contraseña. Entonces, acá le tengo que poner a quién se la voy a asignar, a Jaimito. ¿Ok? Damos entrada y ahí me pide la contraseña para Jaimito. Voy a hacer una contraseña sencilla, básica, del 1 al 7, ¿ok? Voy a presionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suficiente por ahora. Doy entrada y me pide que la retipee. Otra vez ingreso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes han visto que el cursor no se ha movido, ¿no? Doy entrada y el sistema me dice, sí, efectivamente ya se ha considerado los caracteres que se han ingresado como la contraseña para el usuario Jaimito. ¿Ok? Entonces ya sabemos que Jaimito tiene, digamos, una contraseña. ¿Cómo podemos ver esa contraseña? Si, entre comillas, ¿no? A ver, acá hay un archivo importante, atención aquí, y ese archivo sería este, ¿no? Esto está, vamos a verlo, cat, etc, ¿no? Shadow. Ok, vamos a ver ahí. Ok, y vamos a filtrarlo y vamos a buscar acá a Jaimito. Bueno, vemos ahí, ¿no? En ese archivo, ya acá hay un indicador, ¿no? Ese signo de admiración está indicando algo. Ok, y vamos a buscar acá otra contraseña. Entonces vamos a buscar un archivito. A ver, vamos a ver esto. Y encontramos, por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que inicialmente cuando habíamos accedido a la base aparecía, ¿no? Una X aquí que indicaba supuestamente la contraseña? Pues bien, este archivo es un archivo escondido, ¿no? Oculto para los demás usuarios. Y acá ustedes pueden ver que se ha ingresado una contraseña la cual está cifrada. Esa contraseña que nosotros le hemos dado, que tiene el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues ahí está cifrada, de tal manera que nadie pudiera darse cuenta de que, bueno, hay una contraseña de ese tamaño, ¿no? Pero verdaderamente la contraseña solamente son 7 caracteres, los que le hemos ingresado, pero aquí ya se muestra cifrada. Ese archivito es este de acá, y solamente puede acceder todo aquel que tiene privilegios de administrador. En este caso, he echado mano al comando sudo para poder apreciar de que este usuario ya tiene una contraseña. Hasta acá, ¿preguntas? Bueno, profesor. ¿Todo claro? Se entiende. Sí, se entiende, ¿no? Correcto. Vamos avanzando. Entonces, hasta ahí hemos visto eso. Ahora sí, vamos a, digamos, a iniciar el proceso de login, ¿no? Es decir, de inicio de sesión. Una sesión de usuario es el tiempo que el usuario insume en usar los recursos de computación. Cuando haces un login, ¿no? Inicias una sesión de usuario. Cuando haces un logout, concluyes tu sesión de usuario con el computador, ¿no? O con algún sistema. En este caso, nosotros vamos a simular, digamos, la sesión con Jaimito. Hacemos esto, sudo login, ¿no? Y acá iniciamos con Jaimito. Atención, antes de eso, quisiera que vean cómo estamos nosotros. Estamos en esta shell. Ojo, sysadmin está en esta shell. En la shell que tiene por ahí, digamos, el PID, el identificador de proceso, ¿ok? 72, ¿no? Entonces aquí vamos a ver ahora
que vamos a entrar a otro ambiente, a otra shell, atención, cuando hacemos login. Fíjense, login, en este caso, Jaimito. A ver, vamos a confirmar cosas. Damos entrada, nos pide la contraseña de Jaimito. Ingresamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Damos entrada y mírenme, ya ingresamos a la sesión de Jaimito. El sistema nos responde, oye, no tiene un directorio personal, ¿no? A la hora que te has logueado, el sistema ha visto que la variable de entorno home está apuntando a la raíz y eso no es correcto, ¿ok? Entonces, confirmamos, ¿no? Con el comando ID estamos con Jaimito. Ese es Jaimito, ¿no? Acá estamos viendo, cuando damos solamente ID, nos está diciendo quién es Jaimito. De repente pudiéramos ejecutar logname. Jaimito. ¿Ok? Estamos con el usuario Jaimito. Ahora, atención aquí. Antes yo le decía que quería averiguar algo sobre el directorio personal. Entonces, atención aquí, miren, voy a hacer esto, echo $home. Es otra variable y me dice que está apuntando a la raíz y eso no está correcto. Vamos a ver también sobre la shell, ¿no? ¿A dónde está la shell? ¿O cuál es la shell que está utilizando? Y acá nos confirma que está utilizando la shell de Unix, ¿ok? Entonces ya estamos viendo de que esto, de esta manera se ha trabajado de forma predeterminada este usuario, ¿no? Hemos hecho algunas configuraciones, le hemos asignado una contraseña, hemos hecho un login con él y ahí nos está mostrando información adicional. Ojo, este usuario puede trabajar, atención, puede trabajar, puede invocar lo que fuera, ¿no? Top, por decir algo, puede invocar lo que sea, ¿no? Si yo veo qué rutas tiene para poder invocar, tiene todas esas rutas, por lo tanto puede invocar cualquier comando. Pero hay algo que no tiene. Por ejemplo, miren, voy a grabar un archivo, él de repente va a querer grabar algo y vamos a decir hola y lo vamos a redireccionar a este archivo que se llama mensaje. Atención, miren lo que va a pasar. Dice, no puedo crear mensaje. ¿Por qué? Porque mis permisos están denegados. Porque no se puede crear en la raíz. Él ahorita se encuentra en la raíz. Él no tiene un directorio personal. Entonces aquí hay una falencia, ¿no? Acá hay algo que no está bien. Entonces tendríamos que corregir esto de alguna manera. ¿Ok? Bien, hasta aquí esta parte. Por ahí veo una pregunta. ¿Hay manera de modificar la contraseña? Por supuesto, cada vez que tú utilices PassWD estás modificando la contraseña. ¿Ok? Puedes cambiar la contraseña en el momento que tú desees, ¿no? Normalmente es el administrador quien cambia las contraseñas, ¿no? No es el usuario final, ¿no? Cada cierto tiempo se tiene establecido en algunas organizaciones que entre 22 y 40 días se tiene que cambiar una contraseña, ¿no? Las contraseñas pueden medir 8 caracteres, 12 caracteres, 18 caracteres, no sé, eso va a depender del nivel de seguridad que manejen estas organizaciones. Para el ejercicio le he puesto una contraseña sumamente sencilla, ¿no? Del 1 al 7, cualquiera la pudiera adivinar, pero no es lo recomendable, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Hemos creado un usuario en condiciones predeterminadas. Ahora vamos a crear a Manolito, pero ya bajo otras condiciones, como quien dice, y yo ya tengo una idea, ya conozco, y puedo utilizar algunos modificadores de comando, ¿ok? ¿Todo correcto? Muy bien, entonces vamos a empezar acá. Bueno, escapamos de aquí. Para escapar de aquí, yo puedo hacer exit, ojo, puedo hacer exit, ¿ok? Puedo hacer logout, ¿no? ¿Ok? O puedo presionar control D también, ¿no? Control D y cierro mi sesión. Claro, exactamente, ¿no? El usuario puede modificar su propia contraseña siempre y cuando tenga privilegios. Si no los tiene, no lo va a poder hacer. No, casi siempre en las grandes organizaciones hay un administrador que se encarga de hacer periódicamente los cambios de contraseña, ¿no? Como le decía, entre 22 y 40 días normalmente se hacen los cambios de contraseña, pero yo he visitado muchas organizaciones, señores, en donde los usuarios tenían la contraseña del administrador y ni siquiera lo sabían, ¿no? Si se olvidan la contraseña, tienen que ir donde el administrador es el administrador quien puede hacer el cambio de la contraseña. ¿Ok? Listo. Entonces acá voy a escapar.
voy a hacer exit y como ustedes pueden ver, ya regresé, ¿no? Ya regresé a, digamos, a sysadmin, ¿no? Y cuando ejecutamos PS, tú puedes ver, ya estoy en mi shell, ¿no? Ya he cerrado todos los ambientes anteriores, ya estoy aquí. Ahora, vamos a crear, ¿no? Ahora, crearé a Manolito, ¿no? Eh, con una configuración más selecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Ok? A ver, se me ocurre, voy a crear un grupo al que también quiero que pertenezca a Manolito. Entonces voy a crear acá, crearé un grupo y lo voy a llamar sistemas, ¿ok? Pudiera de repente crear otro grupo, ¿no? Voy a crear otro grupo más, crearé otro grupo más al que le voy a llamar finanzas, ¿ok? Y ahí tenemos ya los grupos, ¿no? ¿Cuál es la idea de tener grupos? Organizar el dominio. Normalmente tenemos muchos usuarios en una organización. Eh, por ejemplo, yo he trabajado en una organización minera en donde en informática habíamos más de 120 personas, ¿ok? Sin embargo, habían usuarios terminalistas en la empresa que podían acceder no siendo informáticos, ¿no? En total habían como 1000 terminales en toda la organización, ¿ok? Esta organización, yo pertenecía en ese tiempo al sistema de administración de personal y teníamos alrededor de 14.000 obreros, 3.000 empleados y 1.000 staff, ¿no? Entonces, imagínense tratar de administrar esa cantidad de personas. Entonces, para hacerlo más sencillo, se agrupa, ¿no? Hay informáticos que estaban dándole soporte al sistema de administración de materiales, había informáticos que estaban agrupados en el sistema de personal, había otros que estaban asociados a todo lo que era la contabilidad del sistema, y así, ¿no? Otros estaban metidos en la parte financiera, efectivamente los usuarios, tanto informáticos como también los usuarios de gestión, ¿no? Los que eran gerentes, subgerentes, pertenecían a distintos grupos y obviamente a la hora de invocar las aplicaciones, estas aplicaciones también tenían ciertas restricciones, ¿no? La caja negra siempre era informática, nosotros teníamos el máximo de los privilegios, pero a veces teniendo todo no sabíamos qué hacer. ¿Ok? Eran otros tiempos, les estoy hablando de los años 80 más o menos, cuando trabajábamos con equipos de mainframe, ¿no? Grandes computadores. Muy bien. Entonces, para eso son los grupos, para organizar el dominio de los usuarios. En este caso, yo voy a hacer de que el usuario Manolito pertenezca tanto a sistemas como a finanzas, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Aparte de eso, también debe pertenecer Manolito, o debe tener Manolito un directorio personal y debe trabajar con una shell. Y la shell debe ser no la de Unix, sino la de Linux. Entonces estamos poniendo nuestros considerandos, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo por acá. Manolito debe tener un directorio personal, ¿no? Debe pertenecer, ¿no? a los grupos sistemas y finanzas, ¿no? Debe utilizar, ¿no? La shell bash, ¿no? Por decir algo, debe tener una descripción, ¿no? Debe tener una descripción de usuario, ¿no? Etcétera, ¿no? Vamos a poner ahí. Esto es entre lo principal que deberíamos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, el comando user add, ¿no es cierto? Manolito. Y aquí vamos a ir ingresando. Primero, ojo, atención. Si yo quiero que este usuario tenga un contenedor
para allí guardar información, tengo que utilizar este modificador, -m. Después tengo que decirle cuál es la ruta de ese directorio personal. Entonces acá debo colocar este modificador y debo decirle la ruta. Yo sé que la ruta es home, pero ¿cómo se va a llamar su directorio personal? También se va a llamar Manolito. ¿Ok? Hasta ahí lo que estoy asignándole es un directorio personal. Ahora dice, debe pertenecer a los grupos de sistemas. Entonces yo debo colocar acá una G mayúscula y debo escribir los grupos a los que pertenece. Va a pertenecer a sistemas, coma, finanzas, sin dejar espacio. Finanzas, ¿ok? Luego dice que debe tener una descripción. Vamos a colocar una descripción, -C, por ejemplo, y vamos a colocar acá Manolito es un analista de sistemas, por ejemplo, un analista de sistemas. Listo. Luego dice que debe utilizar una shell. La shell es esta, -S, y aquí le colocamos bin bash. Listo. Entonces estamos cumpliendo directorio personal. Acá está, el directorio personal. Debe pertenecer a los grupos sistemas y finanzas, -G, finanzas, como fuera. Debe utilizar la shell. Acá está la shell. Debe tener una descripción, acá está la descripción, -C, ¿no? Hasta por acá. Listo. Esta sería la orden que tendríamos que utilizar. Vamos a probar. Obviamente aquí hay que colocar sudo, quitamos el comentario, listo, ejecutamos y ya. Nos pide todavía la contraseña de sysadmin, netlab 123. Damos entrada y dice, ¿qué pasó? Es que no creamos, atención, dije acá, crearé el grupo y no creé los grupos de sistemas y finanzas. Fíjense qué tal error. Faltó crear los grupos. Entonces, atención, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a crear los grupos. ¿Cómo se creaban los grupos? Igual, sudo, ¿no? Y acá sería group, add, obviamente acá era sistemas, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Y finanzas. Ahora, la cuestión es la siguiente. Bueno, nos va a servir de todas maneras esto. La cuestión es la siguiente. ¿Se creó o no se creó algo? ¿Se hizo el cambio o no se hizo el cambio? A ver, vamos a probar. Vamos a propiamente la creación, vamos a verificar, ¿no? La creación de Manolito, ¿no? Vamos a ver. Primero, ya sabemos, ¿no? Puedo hacer ID Manolito. Si no me muestra nada, ¿no? No existe el usuario, o sea, no ha hecho nada porque ha encontrado un error en la instrucción. Digamos que yo tengo dudas, entonces sigo buscando con getEnt, vamos a buscar acá la base, passwd, y aquí vamos a buscar a Manolito. Si no lo encuentro aquí, ya estamos claros de que no se ha creado. Como puedes apreciar, no se ha creado, digamos, el usuario porque ha habido un error en la creación, ¿ok? Listo, entonces vamos a replicar el comando otra vez, ahora sí. Ahí está. Es el comando para crear. Antes de eso vamos a colocar un comentario. Crear el usuario. Ok. Y ahora sí, vamos a aplicar el comando que habíamos visto. Ahí está. Revisamos de todas maneras. Todo correcto. Damos entrada y como tú puedes ver, ya lo hizo. Entonces ahora sí, otra vez verifico, ¿no? Voy a verificar. ¿Cómo verifico? ID Manolito es el más rápido y ahora sí, podemos ver el UID 1003, su GID, o es decir, su identificador de grupo 1005, y ahí está, ¿no? Él pertenece a su UPG o su directorio personal, perdón, su grupo personal, Manolito, pertenece al grupo sistemas también y pertenece también al grupo finanzas. Fíjense que sistemas está como 1003, ¿no? Y, perdón, 1004 y sistemas está como 1003. Son los grupos. Entonces sigo verificando groups, ¿no? Manolito. Voy a verificar los grupos de Manolito. Ahí lo confirma. El usuario,
Manolito pertenece al grupo Manolito, al grupo de sistemas y al grupo de finanzas. Lo mismo que está acá, ¿no? Sigo verificando y ahora voy a irme a ver, ¿no? Las bases. Get, end, otra vez, passwd, y acá pongo Manolito. Damos entrada y tú puedes ver, ¿no? Manolito está aquí, ¿no es cierto? Acá está, supuestamente debe tener una contraseña. Acá está su UID, ¿no? El UID lo hemos visto acá. Acá está su GID, el GID lo hemos visto acá. Está su descripción, analista de sistemas. Acá está su directorio personal. Vamos a confirmar si ha creado el directorio personal. Y aquí la shell. La shell lo podemos confirmar solamente cuando hagamos un login. Entonces vamos a verificar el directorio personal que hay respecto del directorio personal. Vamos a ver. Entonces acá listamos en formato largo home, ¿no? Ahí se supone que debe estar. Efectivamente, acá está el directorio personal de Manolito, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hasta ahí estamos yendo bien. Vamos a asignarle una contraseña, ¿ok? Pues vamos a ver también los grupos. Antes de eso vamos a ver los grupos. Sigo analizando get, end, group, ¿ok? Y aquí coloco, digamos, Manolito, ¿no? Y podemos ver aquí Manolito. Ahora, atención, hay otra forma de ver también. Miren, cat, etc, group, ¿no? Y acá voy a filtrar. Y le voy a decir, oye, muéstrame todo lo que tenga que ver con Manolito. ¿Ok? Y puedes ver acá, ¿no? Acá, el grupo Manolito tiene el GID 1005. Pero acá, Manolito, este es el usuario, es parte del grupo de sistemas cuyo GID es el 1003. Y acá Manolito también forma parte del grupo de finanzas cuyo GID es el 1004. Eso lo hemos visto cuando ejecutamos el antes ID, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá. Entonces estamos confirmando eso. Muy bien, hasta ahí sabemos que ya nuestro usuario está bien creado. Ahora vamos a hacer una prueba de escritorio, es decir, vamos a ver si puede acceder o no. Primero vamos a asignarle una contraseña. A ver, asignarle una contraseña. Un password, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sería esto? Sudo, atención, passwd, y aquí coloco Manolito. Así que me pide la contraseña, y esta vez voy a hacer lo contrario. Si para Jaimito le di del 1 al 7, acá para Manolito le voy a dar del 7 al 1. Así que presiono 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doy entrada, ahí está. Vuelvo a hacer lo mismo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doy entrada. Perfecto. Ya se creó la contraseña de Manolito. Voy a revisar acá en qué shell estoy. Yo sigo estando en el shell con PID 72. Ahora, atención, haré un inicio de sesión. ¿Ok? Hacemos eso. Sudo login, ¿no? Y acá colocamos Manolito. Vamos a confirmar que todo lo que hemos creado está correcto, ¿no? Damos entrada, nos pide la contraseña, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, damos entrada. Fíjense, acabo de ingresar. ¿Cómo sé que es Manolito? Bueno, acá me lo dice el ID, está acá, en la ruta, en el prompt, ¿no? También lo puedo colocar acá, ID, ahí dice Manolito, logname, Manolito, ¿ok? Estamos confirmando, ¿no? ¿Qué nos faltaba verificar acá? Por ejemplo, nos faltaba saber sobre la shell, ¿no? Entonces acá colocamos echo $shell y confirmamos que tiene, ¿no?, esta shell. Luego también el directorio personal, hacíamos echo $home y ahí tenemos eso. Ese es el directorio personal. Es más, puedo hacer lo siguiente, ¿no? ¿Ok? Y ahí podemos ver el directorio personal. Ejecuto el comando pwd, directorio personal. Y si todavía no me quedo convencido, pues creemos un archivo, ¿no? Echo hola, lo redirijo a
mensaje. Damos entrada y esta vez lo creó. Claro que lo he creado. Listamos en formato largo y ahí tenemos, ¿no? Mensaje. ¿Ok? Ahí está el archivito mensaje que acabamos de crear. Esto sería suficiente para saber de que hemos creado de una manera correcta, digamos, a este usuario Manolito, ¿no? Quiero ver en dónde estoy. Tú puedes ver, estoy en otra shell, ¿no? Con PID 169, siempre trabajando en el terminal 0, ¿no? Es el terminal que tenemos cara al usuario. Este es nuestro terminal cara al usuario, o también llamado terminal front-end, ¿no? Preguntas, jóvenes, hasta acá. Preguntas.